y van a crear este mundo y van a empezar, ellos son muy antiguos también, dicen que el sol de la India estaba empezando a alumbrar cuando ya Egipto era una gran civilización, estaba en su cenit cuando Grecia había conocido el tiempo de Pericles y que el sol de la India vio salir un día a los británicos. El sol de la India ha estado ahí desde siempre y estos pueblos alrededor del Ganges, del valle sagrado del Ganges y del Brahmaputra se va generando toda esta cosmovisión riquísima y maravillosa en la cual el alma empieza el ciclo de las reencarnaciones. Entonces para ellos viene el desprendimiento después de una parte de la religión de la India. Cuentan la historia de una familia que tenía un hijo a quien le querían evitar el sufrimiento. Él se llama Gautama Buda. Gautama Buda nace de su madre ya casi adulto, debajo de un árbol sagrado. Sus padres quieren que Gautama no sufra. Lo van a tener en un jardín hermoso, donde va a estar rodeado de mieles y de doncellas, donde va a estar con Yodosara, su mujer, donde todo es bellísimo. Un día, Gautama Buda, el príncipe Gautama, se vuela del jardín y encuentra a un hombre moribundo, a un hombre enfermo y a un hombre viejo, y se da cuenta que existe el sufrimiento. Sus padres intentaron por todos los medios evitar que él conociera el sufrimiento, pero parece que eso no se puede. Entonces Buda se va, ya no vuelve a su jardín y empieza a buscar cuál es la causa del sufrimiento. A ver, ¿por qué es que sufre la gente? Entonces intenta todo. Intenta la vida de los santones, se sienta sobre una piedra hasta que se vuelva uno con la piedra, pero lo que queda es mugroso y aburrido. No, tampoco. Sigue andando. Entonces va por todos lados hasta que debajo de un árbol en el jardín de él va a tener la iluminación. El sufrimiento proviene del anhelo, proviene del apego. Cuando alguien se apega a algo, ese apego le produce sufrimiento. Entonces, esto funciona de la siguiente manera. El dolor en la vida existe, pero prenderse del dolor como una manera de seguir adelante es generarse sufrimiento. O sea, hay una cosa que son las reacciones normales de la vida y hay otra que es la manera como la gente los tome. Esa manera como la gente los tome es el apego. Entonces, una persona tiene una ambición muy grande, una ambición gigantesca, desmedida, eso quiere ser pues un avión con patas. Eso es un apego y eso le genera pesos al alma. La idea también es que el alma llegue ligerísima al momento en que el cuerpo se queme porque va a reencarnar. Entonces el alma tiene que llevarse lo menos posible en esta vida para que en la otra vida llegue mucho más ligera y acelere de esa manera su ciclo de las reencarnaciones. Entonces de esa forma el alma tiene que desprenderse de los grandes apegos. Por eso ellos consideran que es muy importante ir primero la senda del medio. No hay extremos. Por esa razón no les servía la vida de los santones, porque en la vida de los santones, que es privarse de todo y mortificar el cuerpo hasta una manera extrema, está el extremo y en el extremo está el sufrimiento. Por eso la senda media es la senda del budismo. Entonces usted ni se va para un lado, ni se va para el otro, ni se apega al sufrimiento. Aquel que no puede vivir sin otro, sin ti no podré vivir jamás. Digamos que el bolero es de lo más complicado en términos del budismo, porque es un apego fanático y entonces si usted no puede vivir sin el otro, entonces ¿qué vamos a hacer? Primero, hartísimo para el otro, porque el plan es bien complicado. Y segundo, usted si no puede seguir viviendo sin el otro, está en una situación de sufrimiento. Según el budismo, el solo apego genera sufrimiento, así el otro sea regio, el más divino. Pero si usted lo ama de una manera en la cual físicamente no puede vivir sin esa persona, esa manera de amar genera sufrimiento. Entonces, de esa forma, hay que irse liberando de los apegos a lo largo de la vida para poder llegar hacia el final lo más ligero de equipaje, lo mismo que a los egipcios el corazón no les debía pesar más que una pluma. En las almas del budismo, el apego es una cosa sumamente complicada. Gautama Buda, después de que tiene la iluminación, va a dar su primera gran charla en el jardín de Sarnag, a media hora de Varanasi, en la India, y la gente empieza a escuchar el mensaje de Buda. Buda va a pintar en los templos todos los ciclos que él ha comprendido para la iluminación. Él es un iluminado. Y el budismo empieza a hacerse muy importante. Esto es en el siglo V a.C., que surge en la India. Pero como el hinduismo es tan grande, el hinduismo es capaz de absorber todo,
Entonces, eventualmente, el hinduismo absorberá al budismo. Tiene un momento importantísimo. El emperador Asoka va a llegar un tiempo en que va a dominar un reino, va a destruir a sus enemigos y va a reinar de manera absoluta. Cuando el emperador Asoka se da cuenta que es el gran victorioso, en ese momento se pone a pensar que toda la muerte y el sufrimiento que generó no vale la pena para la victoria. Hace un pacto de paz con Dios y con los hombres. Adopta el budismo, el espíritu de Buda, se convierte al budismo, escribe las normas del budismo por todas partes de la India y se vuelve un ejemplo de la paz, de un gobernante que es capaz de entender la bondad del corazón humano en un momento en que fue victorioso. Ese cuento no lo cuenta nadie, porque precisamente es en la victoria cuando no son capaces de entender la humildad. Asoka se vuelve un emperador humilde y así florece la India alrededor de la grandeza de su alma. El budismo va viajando porque en la India es absorbido por el hinduismo. Entonces va viajando y a través de otra civilización que queda al ladito, va a llegar a un punto donde va a desempeñar un papel importantísimo. Va a llegar a la China y después va a llegar a Corea y después va a llegar a Japón, va a llegar a Tailandia, al reino de los Tai, directamente por la influencia que ellos tienen del hinduismo, va a llegar a Myanmar, hoy Myanmar, antes llamada Birmania, antes llamada Burma, que es un país budista, de monjes budistas que los vimos ahora pidiendo la democracia de su país. Esos son los monjes budistas. El budismo va a moldear el espíritu de la Asia, de la profunda y de lejana Asia del Oriente, a través de los mensajes. A la China llegarán por el emperador amarillo y llegarán por la ceremonia del té. Entonces, mientras va saliendo, hay quienes consideran que la salvación de todas las almas, digamos la purificación o el fin de la reencarnación de todos, es el fin último y solo entonces mi alma se purificará. Hay quienes consideran que la purificación de mi alma es todo de lo cual yo me debo ocupar. Uno se llama el gran camino y el otro se llama el pequeño camino, Hinayana o Mahayana, los dos caminos del budismo. Cada uno lo entiende de una manera diferente. Pero tanto en el hinduismo como en el budismo a usted no lo salva nadie. Usted se salva solo, porque depende solamente de sus acciones y de su conciencia individual el que usted sea capaz de acelerar y hacer más armonioso su camino hacia el ciclo de las reencarnaciones o complicarlo. Eso depende de usted. Entonces se va formando la gran religión de la India y al lado nos va quedando la China.